Un saludo fraternal para todos los cibernautas. Esto es Cápsulas de Memoria Chipchacún y a través de este trabajo estamos emitiendo especiales voces del territorio para toda nuestra ciudad. Hoy queremos hacer un programa muy pedagógico para que la gente entienda que cuando se habla de plata y de finanzas tengamos la responsabilidad moral de poder colocar sobre el tapete la realidad del municipio de Soacha. Y por eso vamos a tener acá hoy a una persona especial, fue mi compañera de trabajo en algún momento, la doctora Joana Carolina Tavera. Doctora Joana, muchas gracias por permitirnos hacer este especial de Voces del Territorio. Bueno, muchísimas gracias, profe, y obviamente muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y qué tema tan importante, ¿verdad? Les agradezco que nos hayan invitado hoy para poder hablar de nuestro presupuesto del municipio de Soacha. Pues me traje esa tarjetica, no sé cuánto nos iremos a rajar, okay, ¿no? Pero la idea, no hay pago de impuestos, nos rajamos y se raja la inversión social, ¿no? Así es. Si no giran plata del Estado, pues se raja Soacha y también se raja el Estado. Pero bueno, la idea es que acá podamos traducir esto en una situación maravillosa que nos permita entender pedagógicamente qué es esta Secretaría de Hacienda y cómo se maneja toda su estructura. Bueno, pues tengo el placer de presentarles a la doctora Joana Carolina Tavera. Ella es economista, tiene una especialización en finanzas y administración pública y una especialización en econometría. Pero algo particular, ella empezó a trabajar en el año 2006 en el Banco AB Villas. Luego se vinculó a la administración municipal, escaló desde su base inicial hasta hacer lo que hoy ha logrado en 2 oportunidades, que es ser secretaria de Hacienda. Trabajó en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en la Alcaldía de Ciudad Bolívar, en la Comisión de la Verdad, no sé, se me pudo haber quedado otra entidad de carácter público, pero ha hecho un recorrido importante que le da la experiencia para manejar un cargo tan álgido y tan complejo como es estar al frente del manejo de las finanzas de esta ciudad. Entonces, ahí está resumido todo el trabajo. Bueno, y quiero comenzar con algo especial. ¿Qué tan complejo es manejar las finanzas del municipio de Soacha? Pues bueno, digamos que para mí ha sido todo un reto, profe. Digamos que cuando uno maneja un presupuesto que es abundante, cuando uno maneja un presupuesto que tiene recursos que uno tiene que pensar es en qué más voy a distribuir, pues es fácil. Desafortunadamente en el municipio de Soacha no pasa eso. En este periodo, desde el 2024, de verdad ha sido un desafío para la Secretaría de Hacienda y precisamente para mí como cabeza de esta cartera, en poder tratar de priorizar los pocos recursos que tenemos en las tantas necesidades que tiene hoy Soacha. Y de verdad se convirtió de verdad en eso, en un reto, en un desafío que obviamente día a día hay que estar mirando cómo trasladamos, cómo sacamos, si nos llegó algo rápido, pues incorporarlo para poderlo ejecutar. Entonces ha sido de verdad algo que ha sido de verdad importante también, porque yo creo que también de los retos y los desafíos también se aprenden, profe. Entonces, claro, en épocas anteriores de pronto había no mucha, pero había un poco más para distribuir, entonces era mucho más fácil. Hoy por hoy, repito, es de verdad una enseñanza diaria en decir, bueno, ¿cómo hacemos para cada centavo saberlo distribuir de manera inteligente? Exactamente, y social, de manera social, ¿no? Porque pues para que la gente pueda cumplir o poder nosotros como alcaldía poder cumplir con las necesidades que nos da el gobierno. Joana, yo escuchaba antes del 7 de agosto y después de que hubo la segunda vuelta presidencial, de que yo voy al empalme, no voy al empalme, eso para qué empalme, pero por ejemplo en una cartera tan importante como la Secretaría de Hacienda, pues tener como el diagnóstico, evidentemente que el empalme lo da. Claro. Es importante el empalme. Claro que sí, de hecho toda entidad nacional, territorial, departamental, debe hacer un empalme, eso está en la norma, está en la ley. Nosotros como secretarios también tenemos que entregar un informe, el informe de gestión, donde básicamente pues uno tiene que al gobierno entrante poderle decir
qué cosas quedan pendientes, qué cosas son prioritarias para los primeros, no sé, tal vez 90, 100 días, y obviamente eso es una herramienta que le da al gobierno entrante para que pueda tomar decisiones rápidamente y para que pueda empezar. Ustedes saben que por más que cambie un gobierno, pues la ciudad sigue con las mismas necesidades, todo sigue con las mismas necesidades, entonces el empalme lo que permite es poder rápidamente, con lo que se entrega, empezar Mitigar. a trabajar. Bueno, vamos a empezar a hablar de la Soacha que amamos juntos. Claro que sí. Así. De cada 100 pesos que tiene el municipio, ¿de dónde llegan esos 100 pesos? Ok, de cada, miren, para poder iniciar, uno puede decir que de cada 100 pesos, solamente 6 pesos se utilizan para inversión. El resto, para inversión que nosotros podemos decidir. Cuando yo digo nosotros, es que la alcaldía puede decidir esos 6 pesos para dónde van. De resto tiene, lo digo yo, tienen ya nombre y apellido. Ya vienen con nombre y apellido, entonces uno no puede distribuir. Digamos que para tener un contexto general, el presupuesto del 2025, que ya cerramos, que es un presupuesto muy similar al de este año, el presupuesto era 1.35 billones de pesos. El presupuesto de Soacha con el que cerró 2025. Entonces uno diría, no, pues todo el mundo está 1 billón, claro. Y entonces en los titulares sale que Soacha tiene 1 billón de presupuesto y uno dice, no, pues bastante dinero. 1.000 millones de millones. Exactamente. Entonces, y uno dice, y de ese billón, solamente de ese billón, el 18% la administración puede tomar decisiones. El 82% de ese billón ya viene o por parte de la nación o por otras fuentes que ya vienen con destinación específica. Entonces allá uno empieza a decir, ok, entonces, y de ese 18% de ese billón, que en plata más o menos son 241.000 millones de pesos, esos son los que normalmente uno en el consejo, en las intervenciones con toda la gente dice, esos son los de libre destinación. 240.000 millones de 1 billón de pesos. 240.000 millones, únicamente. Como decía mi papá, eso es una bicoca para las necesidades del municipio. Literal. Ahora, de esos 240.000 millones de pesos, ¿eso qué es? Cuando uno dice libre destinación, la gente dice, ¿y qué es libre destinación? Pues son los recursos que capta el municipio por las rentas propias del municipio. Es decir, un municipio tiene una autonomía presupuestal. ¿Y esa autonomía en qué se traduce? En que el municipio puede fijar unos impuestos, obviamente son impuestos que los decide el Congreso de la República a través de leyes, pero lo que nos dice el Congreso y la ley es, usted municipio puede adoptar estos impuestos. Entonces aquí tenemos adoptado obviamente el predial, el industria y comercio, sobretasa a la gasolina, delineación urbana, entre otros. Todos esos suman los 240.000 millones. Entonces, esa es la plata que recaudamos por impuestos y que es nuestra, la que podemos decidir. Pero de esos 240.000 millones, 86.000, por ejemplo, se fueron el año pasado única y exclusivamente para la deuda, para el servicio de la deuda. Ah, bueno, sí, ya vamos más adelante de eso, porque en eso lo quiero muy específico para que la gente entienda. Pero me deja sumamente preocupado porque en esos 241.000 millones también están los gastos de funcionamiento. Exactamente. Está la nómina. Está la nómina. Perfecto. Y digamos que a pesar de que la secretaría que más gasta es la Secretaría de Educación. Exactamente. Uno diría, mira, profe, que, por ejemplo, el año pasado nos asignaron de SGP para educación 439.000 millones de pesos, única y exclusivamente para educación. ¿Sí? Entonces uno diría, no, pues con 439.000 millones eso es para colegios. que, exactamente, eso es para que aquí Soacha sea el primero en educación y resulta que no. Resulta que de esos 439.000 millones de pesos, el 61% se van para nómina. ¿Cuánto es el 61%? 270.000 millones de pesos para pagar absolutamente todo el tema de docentes, primas, vacaciones, todo lo del tema de ley de docentes. Entonces, lo que nos queda, que es casi un 39%, ¿para qué lo utilizamos? Entonces, para el tema de, ustedes saben que nosotros tenemos convenios con colegios para que los niños que de pronto no puedan entrar a las instituciones educativas oficiales, entonces ellos hacen un convenio con colegios privados, alimentación escolar y lo que queda transporte escolar. Y ya, y entonces uno diría, a nosotros nos asignan un recurso de calidad, de SGP calidad. Y uno diría, bueno, pero con ese recurso, ¿qué podemos hacer? Y hoy por hoy uno dice, de verdad, no, ni siquiera es por falta de voluntad, es que no hay caja. Lo de tema de calidad, en su mayoría, se va para transporte escolar y para completar alimentación. Y entonces, ¿dónde está de pronto formación para los niños? No sé, de hecho, hay muchas cosas que se hacen acá que realmente es por gestión.
por gestión obviamente del alcalde, por gestión también del secretario, donde uno, pues de pronto el ministerio, otras entidades pueden decir, no sé, por ejemplo, los computadores para educar. Para educar. Entonces uno dice, bueno, esas son gestiones que de pronto se hacen, pero que al final, si esas gestiones no están o no las crea la nación, entonces uno diría, bueno, y entonces aquí, ¿cómo le respondemos a los niños? Y obviamente hay un montón de necesidades que están en stand-by, porque uno dice, pues, ¿más plata de dónde? Pues, ser alcalde tampoco es un negocio. No. ¿Cierto? Porque ¿Sí? Es muy complejo. O sea, sí, claro. Administrar, suena algo feo, pero de verdad administrar deficiencia pobreza. y pobreza es muy complicado, porque obviamente ahí es cuando uno pone como, digamos que a prueba estos alcaldes en decir, venga, o sea, de verdad, cuando no hay, pues es cuando el alcalde tiene que ir, revisar, buscar, mirar a ver con quién más habla para que le puedan enviar recursos, y así digamos que hemos funcionado. Por eso es que toca empezar con las reflexiones, y es que usted en una campaña no se puede gastar 10.000 millones de pesos para administrar pobreza. Y no hablo de una persona en específico, sino de todos los que hacen tremendas inversiones para llegar a la administración, porque sé que es complejo y lo he visto en el plan de alimentación escolar en el PAE, pero me comienzan a preocupar más cosas, y eso es bueno que toda la dirigencia lo sepa, los comunales, los líderes. Por ejemplo, el tema de la inversión social en adulto mayor, la inversión social en los niños discapacitados, en el deporte, en la cultura, pues tienden a tener un bajonazo súper grande, pues precisamente porque la destinación específica es un corte al tallo cerebral del desarrollo de una ciudad. Sí, claro, es que miren, yo les cuento, por ejemplo, en adulto mayor. Ustedes saben que desde que empezó el gobierno hacemos una entrega de unas tarjetas que se llaman Alimentando Corazones. Son más o menos 180.000 pesos que se entregan de manera mensual a nuestros adultos mayores, a los que están inscritos, a los que aplican de acuerdo al programa que tiene desarrollo social. Este programa al año aproximadamente vale 18.000 millones de pesos. Entonces, nosotros tenemos una renta aquí que cobramos que se llama la estampilla de adulto mayor. Esa estampilla de adulto mayor es un 3%. ¿A qué se cobra? A todos los contratos, absolutamente a todos. Personas naturales o jurídicas que suscriban un contrato en Soacha. Entonces uno diría, no, pues con eso se cumple o se puede financiar el adulto mayor. Pues resulta que al año de adulto mayor recogemos 8.000 millones de pesos. De esos 8.000 millones de pesos, solamente podemos gastar el 70% en los bonos de Alimentando Corazones. Esos son 5.600. Exactamente. El otro 30 se va para un tema que se llama institucionalización. ¿Qué es? La ley dice ese 30% debe ser para poder pagar los que normalmente llamamos los hogares geriátricos, para llevar allá a los abuelitos que no tienen nada, que no tienen familia, que no, ¿sí? Entonces, esos 5.000 millones de pesos es lo único que financian. Ahora, con esos 5.000 millones de pesos hay también que contratar para el año a las personas que atienden los centros vida. Nosotros tenemos unos centros vida en algunas comunas del municipio. Entonces, hay personas que tienen que ir allá también para darles atención médica a nuestros abuelitos, recreación y demás. Entonces, di tú que en personal, no sé, como 1.000 millones de pesos al año. Entonces, al final quedan 4.000. Y nuestros bonos valen 17.000. Entonces uno dice, bueno, ¿y la diferencia de dónde la saco? Los 13.000 millones de pesos que me hacen falta, o 13.000 o 14.000 para completar los bonos de adulto mayor, pues nos toca mirar con recurso propio, disminuir personal, tener otras cosas que uno recortar. Dice, recortar gasto en otras secretarías, de decir, no sé, de pronto uno dice, usted no gastó, usted... Claro, se castiga porque... Exactamente, y entonces uno dice, claro, todas las comunidades, cuando hemos ido, nosotros hemos recorrido absolutamente todas las comunidades, y todas las personas dicen, claro, es que mi vía, no sé, mi espacio deportivo, ¿sí? Pero uno dice al final, ¿qué priorizamos? La atención del adulto, el bono del adulto, que ustedes saben que 180.000 pesos para un adulto mayor que no tiene nada, pues obviamente es casi que su ingreso mensual. Entonces uno dice, no, entonces dejemos aquí, esperemos un poquitico aquí esta vía, y mejor esa plata utilicémosla para poder completar. Entonces son esas decisiones complicadas que hay que tomarlas, obviamente de manera ágil, hay que tomarlas desde acá, y uno dice, hay que priorizar. Pero que genera demasiada impopularidad, ¿no? Claro. Y las redes estallan. Yo sigo mucho tema de redes mirando, pero bueno, cuando uno entiende algo de este tema, dice, bueno, hay que ir a la fuente real para mirar realmente, valga la redundancia, qué es lo que está pasando. Exacto. Porque es preocupante, digamos, ya una secretaría, por ejemplo, como infraestructura, que tendría que tener la capacidad económica para empezar a solucionar tema de vías, pues
si tenía presupuestado 100 kilómetros, eso se va a volver 10. Claro. Porque no hay plata. Y cada vez que hay un desajuste fiscal a nivel nacional, pues también lo siente el municipio, ¿no? Claro, claro. Miren, de hecho, por ejemplo, este año nos decían, bueno, les vamos a dar un monto para alimentación escolar. Llegó un tema, un proceso donde decían, no, ya nos vamos a dar tal vez 11.000, sino solamente la mitad. Entonces, uno no puede llegar acá, porque claro, el alcalde es el que tiene que poner la cara al municipio, y uno no puede decir, no, ya no vamos a tener más alimentación escolar, o solamente la vamos a dar a primaria y a preescolar, no, porque ustedes saben que son niños, o sea, sí, son adolescentes que muchas veces también de pronto pueden solamente comer eso en el colegio. Entonces, imagínense un alcalde cómo va a llegar a decir, no, pues como no me enviaron, qué pena, pues este mes no hay. No, aquí toca llegar y decir, venga, nos recortaron de dónde. Entonces uno rápido empiece otra vez a ajustar el presupuesto y decir, bueno, saco un poquito de acá, saco un poquito de acá para poder completar los niños. Que ustedes castigar. Saben que, castigar, exactamente. Claro, y los secretarios son, pero es que ¿por qué me quitan? ¿No? Dice, pues porque usted no invierte. Hay prioridades. ¿Cierto? Si usted invierte no tendría ningún problema. Entonces, ¿qué es ese tema que uno se afana mucho eso es como en marzo o en mayo? Que llega y se reúne la bolsita y dice... ese es el recurso del balance, ¿no? Sí. Que todo el mundo esperamos que llegue la plata para decir, con esto puedo organizar mucho más mi presupuesto, hacer otros ajustes, cultura, hacer más festivales, pavimentar una vía, no sé, arreglar una escuela. ¿Cómo se hace ese recurso del balance y cómo se define la prioridad para que llegue? Claro. Entonces, bueno, el recurso del balance al final tiene varios componentes, ¿no? Entonces, esos son recursos de capital. Entonces, los recursos de capital se dividen en temas de, por ejemplo, crédito. Los recursos de capital es crédito, son recursos del balance, que el recurso del balance es como un superávit, es decir, es lo que me quedó en caja que no me gasté en la vigencia inmediatamente anterior. Entonces, se hace un cierre y uno dice, bueno, ¿cuánto fue que asignamos? ¿Cuánto fue que comprometimos? Y la diferencia, uno dice, va a recursos del balance. O también puede ser que en el tema del ingreso, es decir, yo presupuesté en predial, por ejemplo, 100.000 millones de pesos y resulta que recaudé 110.000, ¿sí? Entonces, esos 10.000 de más que no los incorpora al presupuesto en su momento, uno dice, pues van el siguiente año como recurso del balance porque fue un recaudo de la vigencia anterior. Entonces, esas bolsitas, lo que tú dices, empezamos desde enero a hacer todo a empezar a recoger, bueno, ¿qué fue lo que me quedó? De esto que me quedó, ¿qué debo? Entonces, ¿el que debo qué es? El que debo es, hay una figura que se llama cuentas por pagar, que son las cuentas de diciembre. Sí, sí. Hay otra figura que se llama reservas presupuestales, que son pagos que yo no hice, compromisos que tengo, pero desde el año pasado, pero que no hay que dejar la plata. Entonces, voy restando eso. Un tema que se llama pasivos vigencias expiradas, que son o cuentas por pagar que no fueran cuentas por pagar, o reservas que fenecieron, porque una reserva tiene vigencia un año. Entonces, esos pasivos, todo eso, entonces uno, desde Hacienda, entonces empezamos a restar. Bueno, entonces, tengo esto, pero debo esto, debo esto, debo esto. Después de eso, uno dice, ok, me quedaron 100 pesos. Entonces, ahí es cuando uno empieza a angustiarse, porque entonces uno dice, Dios mío, me quedó... A mirar caras. Me quedó muy poco. Entonces, de esos 100 pesos, puede que muchos sean de destinación específica. Igual, entonces, por ejemplo, si me sobró de agua potable saneamiento básico, pues yo no tengo que decirle al jefe, ¿qué hacemos con eso? Porque uno ya sabe que se va para infraestructura. ¿Para qué? Para todo el tema del alcantarillado y demás. Subsidios al aseo, acueducto y demás. También hay otros recursos, por ejemplo, de salud, entonces que eso tiene que ir directamente a salud. Y lo que me queda de recurso propio es lo que uno le dice al jefe y a todos los secretarios. Bueno, quedó esto, ¿cuáles son las necesidades? Y normalmente de los, no sé, 80, 70 pesos que quedan de recurso propio de balance, las necesidades que tienen los secretarios son 200, 300, 400, son muchísimo más de lo que queda. Entonces, pues, ¿qué toca? Priorizar. Los gastos más urgentes, los gastos, digamos, que tienen más implicación de gasto social, entonces, repito, adulto mayor, los niños, ¿sí? Entonces, por eso, esas obras de, no sé, que pronto uno ve, ¿sí? Digamos que la vía, el puente, entonces esos son los que al final uno dice, eso debe esperar un poco más porque pues la alimentación escolar debe ser para allá, el adulto mayor debe ser para allá. Entonces, oye, se nos ha pasado el tiempo súper rápido, ya llevamos 20 minutos del programa. Eso significa que está bien sí. Dinámico y me encanta porque es que la gente va a empezar a entender bien cómo es este tema de Hacienda. Quiero desmitificar un tema y sé que su es la persona correcta. Entonces, por ejemplo, va a traer al magisterio, sí.
nos deben pagar, un ejemplo, el 28, pero no nos pagan el 28, nos pagan el 30, entonces los profesores dicen, claro, eso no nos pagan. Ellos esperan que el 28 al 30 lleguen los intereses y se guardan la plata. ¿Eso es cierto? No, miren, nosotros normalmente la Secretaría de Educación, ellos liquidan su nómina. Ustedes saben que la Secretaría de Educación tiene el área de liquidación de su nómina. Sí. Y ellos normalmente aquí radican el 28, el mismo 29, pero muchas veces, ¿qué pasa? Nos toca... Aquí el proceso como es, entonces llega aquí, uno hace el registro presupuestal, en contabilidad hacen la orden de pago y baja a tesorería. Entonces en tesorería empieza la tesorera, es que no tengo plata en la cuenta, porque el ministerio no ha consignado. Entonces muchas veces consigna casi que el mismo 30, ¿sí? El último día, y pues como nosotros no tenemos más plata, porque casi que la plata que llega mensual del ministerio, el pack que llega mensual, eso se va casi todo para la nómina. Entonces, que esa es la cuenta maestra. Esa es la cuenta maestra específica para el SGP. Entonces uno diría, no, de pronto como recurso propio que uno dice, tengo ahí y voy haciendo unidad de caja, no. La plata, si no se completa la nómina, o sea, la plata de la nómina, pues yo no puedo pagar hasta que no me consignen el resto de recursos. Entonces, por eso, normalmente los están consignando el 30 y apenas se paga. De hecho, muchas veces tenemos ya la nómina lista abajo, simplemente es esperar que llegue el recurso para poder botoncito y fan, pagar. Exacto. No, pero han sido juiciosos, nos han pagado mucho antes de la fecha. Bueno, la gente de Soacha sí ha sido juiciosa, así como fue en esta semana, que los amo porque fueron especiales con las ayudas para la gente donde hubo las zonas del terremoto, así son de juiciosos para pagar el predial. Yo te cuento algo y es que creo que todos sabemos la coyuntura del gobierno anterior en tema de predial. Mucha gente, pues digamos que estuvo en desacuerdo con la actualización catastral. Y eso normalmente, ¿qué produce? Cuando alguien está en desacuerdo, empieza a perder credibilidad del gobierno. Y esa credibilidad, ¿en qué se traduce? En que la gente dice, pues yo no pago porque o no puedo, o simplemente tengo mal genio con el gobierno en este caso, porque me subió los impuestos. Cuando nosotros llegamos en el 2024, hicimos un primer proyecto que pasamos el Consejo Municipal fue una rebaja del 50% de intereses, porque efectivamente, y los datos lo dicen, la cartera efectivamente subió. La cartera subió respecto a años anteriores, antes del 2020. La cartera se incrementó casi en un 10-20%. Entonces, cuando llegamos hicimos un descuento del 50% y en junio pasamos un proyecto para bajar la tarifa del impuesto predial. El predial se compone del avalúo, ¿sí? Que fue todo el tema de la actualización catastral, y la tarifa. La tarifa, digamos que depende de la Secretaría de Hacienda, pues obviamente aprobada por el Consejo Municipal, pero pues digamos que depende de Hacienda. Esa tarifa se bajó, digamos que antes, por ejemplo, acá se cobraba la misma tarifa independientemente del estrato. Nosotros lo que hicimos fue estratificar, estrato 1, 2, 3. Importante también que nosotros quisimos escuchar a los veedores, que hay muchos veedores en el municipio que estaban también preocupados porque mucha gente llegaba a ellos a decir, no puedo pagar, voy a perder mi casa. Entonces hicimos digamos que cuando estábamos haciendo el proyecto de acuerdo, quisimos llamar a veedores, a concejales, para que todos pudiéramos participar y bajamos esas tarifas. Eso, digamos que produjo en los ciudadanos una confianza, y esa confianza hizo que la gente se acercara a pagar. Y de hecho hoy, miren, en el 2023 más o menos se recaudaba tal vez 106.000 millones de pesos de predial, y con la baja de tarifas hoy estamos recaudando aproximadamente, digamos que a la fecha de hoy, este año he recaudado 118.000 millones de pesos. Mi meta son 120.000. O sea, subimos 12.000 y estamos a punto de 8.000 para cumplir la meta. Y el año pasado, de 2.000 para cumplir la meta. Ah, perdón, 118 a 120 y 2.000. Y el año pasado recaudamos 130.000 millones de pesos, tal vez un poco más. Entonces, ¿por qué? Porque la gente dice, ok, me bajó, pues yo me pongo al día. Además que hemos hecho acuerdos. El año pasado hicimos un acuerdo donde descontábamos el 80% de los intereses moratorios. Este año un 90% para deudas del 2020 hacia atrás. Sí, estaba mirando ahorita en el backup. Exactamente. ¿Y eso por qué lo hacemos? Pues porque lo que nosotros queremos es, jamás la administración y menos Hacienda quiere perseguir al contribuyente. Lo que queremos es decir, venga, póngase al día porque pues usted gana,
porque usted se evita el oficio que por ley nos toca cobrar. Entonces se evita el oficio de le voy a embargar, y aquí pues la plata que llegue pues la vamos obviamente a distribuir bajo tantas necesidades que tenemos. Entonces por eso digamos que esa confianza, nosotros hemos ido, profe, a todas las comunas, que eso antes no pasaba, y les hemos explicado, y eso ha hecho que de verdad hoy el allá recibí mi impuesto, mi recibo del predial. Oh, muy bien. en el centro comercial Ventura. Exactamente. Porque eso también es una ventaja, venir uno a enchicharronarse acá, entonces me parece súper bien. Bueno, pero esas sí nos toca rápidas porque ya el tiempo, ya Wilson me empezó a hacer ojos. Empezó a hacer ojos. Pero bueno, hay un tema que yo escuché mucho de los veedores, o sea, y su merced es la que me puede dilucidar el tema. O sea, ¿fue los intereses moratorios o se bajó la tarifa? Las dos. Se bajó la tarifa del impuesto predial, efectivamente bajó en varios, digamos más o menos en promedio, casi un 18%, digamos en todas las tarifas. ¿En 100,000 pesos son cuánto para mí? Digamos que lo que pasa es que eso depende también del avalúo, ¿sí? Pero las tarifas efectivamente en promedio bajaron respecto a las tarifas anteriores casi en un 18%, unas más que otras, claro. Como eso era una modulación de tarifas, entonces lo que es habitacional, estrato 1, 2 y 3, bajaron las tarifas, ¿sí? Pero, por ejemplo, para lotes de engorde, para algunos predios industriales o comerciales, pues obviamente tuvo que subir para poder, digamos que nivelar efectivamente esas bajas, pero la tarifa bajó y los impuestos, los intereses moratorios, también hemos hecho acuerdos de rebaja. Bueno, voy a volver a mirar el recibo porque entonces a mí me bajó 18,000 pesos. Ok, mira, obviamente en promedio, ¿no? Sí, porque claro, algunos pasaron, no sé, del 5 por mil al 1 por mil, otros pasaron del 6 por mil al 3 por mil, otros quedaron exactamente igual. ¿Cuánto está debiendo el municipio de Soacha? Y haciendo la comparación con el impuesto, ¿cuánto? O sea, con el recaudo de todo el presupuesto, ¿cuánto nos queda? Digamos que hoy hoy por hoy, mi deuda está en aproximadamente casi en 350,000 millones de pesos que se debe hoy a los diferentes bancos. Pues, muchísima plata y impuestos, bueno, por ese préstamo la plata hay que pagar unos intereses, ¿eso cuánto se paga anualmente? Bueno, digamos que nosotros anualmente tenemos que pagar amortización, o sea, capital e intereses. Entonces, el año pasado pagamos aproximadamente 86,000 millones de pesos. Este año, más o menos 90,000 millones de pesos. Y el otro año, que precisamente estamos ahorita haciendo todo el proceso de presupuesto para el otro año, tenemos que destinar 100,000 millones de pesos para el pago de deuda. Pues eso es muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Eso o sea, estamos heridos mortalmente desde la economía. Y eso se paga exclusivamente con los 241,000 millones de pesos que estábamos hablando al principio, que son recursos propios. Entonces, réstale de 241,000 millones de pesos, réstale 86,000 del año pasado, por ejemplo, de deuda, réstale 133,000 millones que son gastos de funcionamiento. ¿Cuánto me queda? 22,000 millones de pesos. Con esos 22,000 es con los que tenemos, los que tenemos poder de decisión para decir eso a dónde lo envío. Y esos 22,000 millones de pesos no es nada. No. Con todas las necesidades que tiene el municipio, con todas las calles que tiene que reconstruir. Ser alcalde no es negocio. con esa plata, con 22,000 millones, y la gente, pues evidentemente, que de pronto tiene otra suma en la cabeza, pero con esa deuda y con esa cifra exorbitante está pagando unos, ¿cómo se llama eso? Unos intereses, pues más grave estamos aún. Entonces, así como estamos, eso quiere decir que para poder sanear este municipio, más de 10 años. Pues digamos que las deudas normalmente, el otro año, digamos que en el 2028 empieza de pronto a haber un poco más de recursos. Entonces, por ejemplo, el otro año terminamos de pagar, no sé si tú recuerdas, nosotros hicimos unas vigencias futuras para Transmilenio fase 2 y fase 3. El otro año se termina de pagar. Ahí se liberan 11,000 millones de pesos del SGP Libre Inversión, que si bien es una transferencia a la nación, quedarían 33,000. Quedarían un poco más. Entonces ahí se empieza. Y claro, a medida que va pasando los años, que se libere, pues se va liberando un poco porque uno va amortizando, ¿no? Uno va amortizando deuda, entonces digamos que la verdad el periodo más fuerte del servicio a la deuda pues fue 2024-2027. Ya pues claro, 2028... porque se gastaron la plata y dijeron, bueno, usted que el que sigue, usted el que va a pagar. Sí, claro, así es. Y nosotros pues nos tocó pagar y obviamente, gracias a Dios, de hecho hoy
nuestra calificación es A, digamos que es una calificación buena, y esa calificación, ¿qué es? ¿O qué refleja? Que efectivamente el municipio hoy está al día con sus deudas, tiene la capacidad, independientemente de que no tenga tanto para inversión, pero hoy tiene la capacidad de pagar sus deudas, y que efectivamente hemos sido responsables financieramente y fiscalmente, no sobreendeudarnos, ¿sí? Que eso fue de pronto algún error de gobiernos anteriores. La deuda que hemos pedido hasta la fecha de verdad ha sido bajo todos los criterios legales, bajo la ley 358 del 97, que me dice en qué cómo me endeudo, qué resto y qué sumo, y pues eso ha hecho que pues hoy Soacha y la Secretaría de Hacienda se vea como una entidad seria que está revisando todas las leyes. En esos 3 años que lleva el gobierno al que usted pertenece, ¿han sacado un préstamo? Sí. Del de los 120 mil millones. El de los 120 mil millones de pesos, así es. Que ese fue para también sanear parte de la herida fiscal que había. Digamos que esos 120 mil millones de pesos tuvimos que sacar casi 11 mil millones de pesos para terminar de pagar el CAM, lo que dejaron contratado en el gobierno anterior. Pero eso también significa que, revisando el marco fiscal de mediano plazo, quien llegue a manejar los destinos del municipio de Soacha le toca quedarse quieto en primera porque no puede sacar ni un préstamo más, quedaría empeñado el municipio. Digamos que nosotros en este gobierno fuimos muy juiciosos en, repito, digamos que cumplir la norma, y por eso le vamos a dejar, que eso no nos dejaron a nosotros en el 2024 no teníamos cupo, estábamos en rojo, y nosotros sí vamos a entregar una estructura que el gobierno siguiente pueda endeudarse el primer año en casi 90 mil millones de pesos. Eso también es responsable también con la ciudad, porque imagínense un gobernante llegando a un municipio y que no tenga, digamos que eso fue lo que nos pasó, mecanismos para poder llegar a cubrir las necesidades que la ciudad demanda, para poder llegar a cumplir su plan de desarrollo. Nosotros como responsables también por Soacha, tú lo dijiste al principio, yo también amo y quiero muchísimo a este municipio, me ha dado muchísimas cosas y estoy totalmente agradecida con esta Soacha querida. Y obviamente eso hace parte de la responsabilidad y del amor que uno le tiene al municipio, también encabeza obviamente el alcalde en decir, aquí hay que dejar unas finanzas, si no totalmente saneadas, y mucho mejor de las que recibimos. Bueno, entonces ya empieza a ser como un parte de tranquilidad, ¿no? Con la gente de Soacha, pues frente a toda esta realidad fiscal que vive el municipio, podemos decir que en el triage económico, Sí. ¿cómo estaríamos para que la gente como que lo tenga claro? ¿Pero en qué sentido? El triage económico, o sea, ¿cómo queda nuestra Soacha? Ok, ¿cómo está o cómo queda? Sí. No, pues al final obviamente, pues sí queda obviamente con deuda, pero con un cupo de endeudamiento, o sea, podemos entregar un cupo de endeudamiento, repito, como de 90 mil millones de pesos. Nosotros hoy hemos cumplido a cabalidad todo lo que los indicadores de ley, entonces tenemos los gastos de funcionamiento de la personería controlados, el Consejo Municipal, los gastos también controlados de acuerdo a lo que dice la ley, los gastos de la Contraloría también los tenemos de acuerdo a lo que dice la normatividad. A nosotros nos dicen que no podemos superar el 65% de los gastos de funcionamiento de la administración, hoy los tenemos más o menos como en un 49%, entonces estamos muy por debajo del límite. Obviamente también con necesidades, desafortunadamente, digamos que la alcaldía en el 2027 no podrá decir que vamos a entregar pues muchísimos recursos disponibles, primero porque las necesidades ameritan a que la plata o la poca plata que tenemos, pues obviamente la tenemos que gastar para suplir de verdad todas estas necesidades que tenemos. Pues a propósito de eso, empezamos ya a cerrar este especial de Voces del Territorio y me imagino que dentro de todo ese tema de distribución de dinero, pues hay unos temas concretos, como por ejemplo el tema del CAN, también tienen, ¿en qué otros escenarios ustedes ya tienen visto que toca dejar unas platas específicas para poder terminar obras, pues, concluir, claro, dejar vigencias futuras? Sí, por ejemplo, obviamente, normalmente cuando uno termina el año, el último año por norma, uno no puede sacar vigencias futuras, ¿sí? Sin embargo, a menos que sean excepcionales, que el mismo gobierno nacional las financie y demás, pero no podemos sacar vigencias futuras ordinarias. Pero, ¿qué se requiere? Obviamente, seguir con los procesos sociales, con los proyectos sociales, como por ejemplo es el PAE universal, que antes no se tenía y que ahora se tiene, los bonos de adulto mayor, que son también procesos que antes no se tenían y que son, digamos que también son ganancia, pues obviamente de la ciudad y que no se pueden perder.
El otro año, obviamente, hay los gastos que son necesarios para el funcionamiento. Entonces, aseo de las instituciones educativas, aseo también de la misma administración, La vigilancia, todo el tema de nómina, gastos de Arriendos. funcionamientos, arriendos, servicios públicos, o sea, todos esos son recursos que sí o sí el gobierno que llegue, pues tiene que priorizar esos recursos que básicamente son gastos de funcionamiento. ¿No queda más fácil, por ejemplo, en vez de tener, digamos, tantos escenarios ahí en arriendo, construir acá atrás, hacer un edificio de alcaldía? Pues de hecho nosotros tenemos un proyecto, o sea, dentro del plan de desarrollo, que es la construcción de un centro unificado. Entonces, obviamente eso ya está en proceso, es un contrato que está en marcha, que lo hace infraestructura junto con General, y pues ahí ya se está haciendo todo el proceso del centro unificado. Claro, eso liberaría, Claro, obviamente tenaz. eso ayuda a reducir gastos. ¿A Joana qué musiquita le gusta? De toda. Pero en especial una... No, pues mira que yo la verdad soy como así que tenga un gusto específico en la música, no me gusta No, escuchar. ¿y en la universidad qué música escuchaba? ¿No mamerteaba música? No, pues en la universidad no. Tal vez... Un Silvio ni nada de eso, ¿no? No. También me gusta, obviamente, pero en la universidad, no sé, a veces cuando salíamos tal vez a departir con los compañeros, tal vez los bares, la mayoría alrededor de la universidad eran como reggaetón, merengue, bueno, ¿Y cuál es su plato favorito? Mi plato favorito, me gusta mucho el ajiaco. ¿Sí? Muchísimo, mucho. ¿Y de Soacha? La morcilla. ¿A dónde va a comprar morcilla? Normalmente voy en un restaurante aquí que se llama El Llanero. Acá atrás. Me encanta, esa es mi morcilla favorita. O a veces voy los domingos donde Agripina. Sí, correcto. También me parece, esas dos para mí Y son los huesitos sí le... No mucho. Mucha grasita. ¿Almojábana o garulla? ¿Cuál de esas? Almojábana. Me ¿Sí? gusta mucho más la almojábana. Sí, ¿Más que la garulla? Sí. Sí, chocolatico. Oye, ¿sí ha tenido la posibilidad de desayunar, valga la redundancia, la changua soachuna? No, yo no he comido eso. Bueno, en alguna época me acuerdo que, no sé si tú recuerdas que aquí en la alcaldía, ahí abajito había una tienda. Y ¿Acá este lado? No, al lado de allá. Sí, ese era el lagarto. Y ahí vendían desayunos, sí. Y normalmente a mí me gusta también mucho la changua. Y yo pedía changua ahí. No sé si era la changua soachuna, pero... La changua soachuna tiene 4 almojábanas y 4 huevos. No. Y lleva queso dentro. Okay. Bueno, la he probado, me parece deliciosa, pero no sabía que era la changua soachuna. Sí, la changua soachuna. Pues me quedan todavía... bien, Wilson. Ya, es que lo vi que como que estaba enfermo. Bueno, me quedan estos 4 minutos que de verdad los quiero aprovechar al máximo. Primero, pues agradecerle a Joana tener la gentileza de poder hablar. El tiempo se pasa rápido, seguramente va a tocar otro espacio para aterrizar mucho más algunos temas, pero sí era sano que, por ejemplo, la gente conociera como que esa columna vertebral de lo económico de la ciudad. Yo no sé si haya tenido la oportunidad de explicar de esta manera para que la gente como que entendiera cómo es que se visualiza Soacha desde lo poco que tiene. No, pues, profe, muchas gracias, de verdad que pues uno trata obviamente en los espacios que uno tenga la oportunidad de poder explicar, pero de verdad les agradezco a ustedes por el espacio para que la gente de verdad... digamos que conozca que muchas obras o muchos digamos que gastos que hay que hacer inmediatos no se hacen no por falta de voluntad, sino de verdad a veces por falta de caja, porque pues las necesidades son muchas y el presupuesto es poco. Entonces, de verdad, gracias por la oportunidad de poderle también mostrar a la ciudad que pues cuál es la realidad de las finanzas hoy en el municipio. Pues bueno, eso era lo que le queríamos mostrar a la gente de nuestro municipio de Soacha, que ustedes pudiesen entender. Estos son los especiales de Voces del Territorio que constantemente venimos realizando a nivel de país, pero que nos vamos a empezar a aterrizar sobre la realidad del municipio de Soacha. Vamos a seguir entrevistando personas en los diferentes escenarios y en las diferentes secretarías de despacho para que nos den una visión quizás de lo que nosotros no sabemos alrededor de qué es lo que se ejecuta, cómo se maneja, cuál es la transformación, y eso nos permite tener también una realidad de esa Soacha que amamos, esa Soacha que nosotros constantemente estamos visualizando y que seguramente salimos nosotros a criticar en redes o a analizar en redes y quizá no tenemos la herramienta suficiente. Por eso también nos ponemos en esta tarea pedagógica. Entonces,
Joanita, muchas gracias. No, muchas Yo sé que gracias. si le va bien en la Secretaría de Hacienda, nos va bien a los oachunos, les va bien a los adultos mayores, al plan de alimentación escolar, a las inversiones. Muchas gracias de verdad y muy formal por permitirnos estar acá con su merced. Muchas gracias. Le quiero agradecer a mi amigo Wilson. Voy a ponerle acá su tabla que le enviaron de YouTube por tener más de 100,000 seguidores. Felicitaciones a @TV Digital, qué chévere. Seguimos nosotros en Cápsulas de Memoria Chipchacún, Voces del Territorio. Hemos terminado. Nos vemos la próxima semana con otro especial y quédense acá con la mejor programación.